Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia y pues como siempre es un gusto recibirlos en una conferencia más de nuestros ciclos y pues hoy sin más ni menos ya voy a dejarle las palabras al doctor Luis Jáuregui, coordinador de este ciclo junto con el doctor José Antonio Serrano para que nos presenten a nuestro ponente de esta tarde. Doctor Jáuregui, tiene usted las palabras. Muchas gracias, Yasmín, y buenas tardes. Bienvenidos a todos a este ciclo de conferencias que ya llevamos nuestra cuarta conferencia sobre la historia financiera fiscal, sobre todo la financiera pública de México en los últimos 2 siglos, un tema muy relevante en la actualidad, urgentemente relevante en la actualidad. Y hoy tenemos de conferenciante al doctor Antonio Ibarra, distinguido investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular de Historia Económica, adscrito al posgrado de la Facultad de Economía, propiamente de la máxima casa de estudios, es doctor en Historia por el Colegio de México, con un postdoctorado en la Universidad de California. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Historia Económica, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y las publicaciones más relevantes, tiene muchísimas, no las voy a decir todas. Las publicaciones más relevantes que tiene es una que lleva por título La Organización Regional del Mercado Urbano, el Mercado Interno Novohispano, el caso de la economía colonial de Guadalajara. Luego tiene otro que se llama Mercado e Institución, Corporaciones Comerciales, Redes de Negocios y Crisis Colonial. Un trabajo que hicimos conjuntamente y con Ernest Sánchez Santiro, que fue nuestro primer conferenciante, que se llama Finanzas y Política en el Mundo Iberoamericano, y con Guillermina del Valle ha incursionado en cuestiones sobre redes, corporaciones comerciales y mercados hispanoamericanos en América, en la economía global, concretamente en Hispanoamérica. Recientemente tiene un trabajo que le publicamos en América Latina en la Historia Económica, la revista América Latina en la Historia Económica, que se llama El Mercado Interno Novohispano en el Diluvio, Guerra Civil, Comercio Directo y Reorganización Espacial. Y un artículo en inglés que se llama algo como tráfico global, Global Trafficking y Local Bankruptcies. Es en inglés, así es que está un poquito más difícil. Y tiene como 5 más recientes, nada más. Le doy la bienvenida al doctor Antonio Ibarra, que hoy nos va a hablar un tema muy interesante porque está muy aterrizadito y es propiamente un tema de historia económica que se llama Catastro y República, contribuciones directas y tributación ciudadana en la Primera República. Adelante, Antonio. Desde luego quiero agradecer a la Academia Mexicana de la Historia la ocasión para conversar, invitarme a este ciclo que me parece muy relevante, con extraordinaria pertinencia, en razón de que tenemos una larga asignatura en este país, que es el de una reforma fiscal progresiva. Sin embargo, es algo que no forma parte solamente de una agenda actual, sino que ha sido largamente pospuesto o ha tenido episodios que han marcado, digamos, épocas a lo largo de nuestra historia. Y este ciclo me parece que ha sido una muy buena documentación, no solamente porque nos ha convocado a distintos historiadores que hemos enfatizado algunos aspectos de la historia fiscal mexicana, sino porque ha abierto un diálogo público que me parece que es fundamental, porque el nivel de información es crucial para entender qué futuro queremos, sobre todo en materia fiscal, en materia de derechos ciudadanos, en materia de equidad. Bueno, Luis Jáuregui y José Antonio Serrano nos han convocado muchas veces a discutir, siempre en un ambiente de libertad y con mucho sentido de pertinencia de nuestros debates. Así es que esta no es la excepción y me alegro mucho de estar compartiendo con ustedes esta sesión. Bueno, yo lo que quiero conversar con ustedes es
avance de una investigación que está en marcha y que pone el acento en uno de los aspectos, creo que sustantivos de la llamada revolución liberal o del proceso largo, secular, de configuración no solamente política, sino también fiscal, entendido lo fiscal como esa bisagra entre lo político y económico, que tiene que ver con el catastro, un instrumento crucial para entender la lógica, la racionalidad de la reforma liberal en materia de imposición, y que desde luego tiene un episodio, por eso no me centro en la Primera República Federal, un episodio esencial. No solamente porque constituye un nexo entre lo que ya hemos escuchado en las conversaciones precedentes, sino porque nos permite entender también este carácter pendiente de contar con instrumentos de medición de la economía, que hoy día para los historiadores constituyen desde luego una herramienta muy poderosa para entender la economía y la política de la época, pero también para, digamos, para aprender, para darnos una idea de cómo se tomaban las decisiones en el pasado y por qué es pertinente tenerlo en cuenta. Quizá el catastro no es, desde luego, ningún instrumento nuevo en el siglo XIX, venía de una larga tradición. Quizá 800 años antes, el Domesday Book, en lo que sería más tarde Inglaterra, fue la primera práctica de medición de la tierra para la contribución fiscal. Pero la tradición iberoamericana que nos ocupa, o de la cual, digamos, nuestros actores de la época fueron herederos, data del siglo XVIII y data fundamentalmente del cambio dinástico en la corona española, es decir, el momento en que Felipe V asume la corona de España y de Castilla, perdón, y por supuesto ensaya el primer gran catastro, que fue también un instrumento de castigo político, digámoslo así, que fue el famoso catastro de Patiño aplicado en Aragón y particularmente en Cataluña. Pero no sería el único a principios del siglo XVIII, sino el más cercano quizá a la experiencia de nuestros liberales de principios del siglo XIX fue el catastro de Ensenada, que también tenía como propósito medir y en ese sentido generar una renta, digamos, pública, una renta para el rey a partir del control que se tenía sobre la tierra por las élites aristocráticas españolas. En ambos casos, seguramente ustedes se preguntarán si tuvo o no éxito. Bueno, en la historia los éxitos y los fracasos siempre tienen grises. Son evidentemente procesos largos, son procesos que enfrentan dificultades o que tienen episodios relativamente exitosos. Lo que nos interesa a nosotros es fijar la transición mexicana al sistema fiscal contemporáneo liberal del siglo XIX, que va acompañando a la configuración de la nación, va acompañando a la constitución de un nuevo país, ¿no? Que hereda, por supuesto, un nuevo país que no se inventa, sino que hereda, forma parte de una tradición fiscal, de una inercia institucional que sufre un momento de ruptura, un momento de discontinuidad, que es precisamente la formación de una nueva república, una república de carácter liberal, federal, republicana. Bueno, entonces el problema tiene que ver mucho también con esto, tiene que ver con una transición, tiene que ver cómo se constituye la nueva nación, tiene que ver con un reacomodo de los distintos grupos y de estructuras fiscales y prácticas tributarias que estuvieron en el origen, digamos, de esta ruptura, de esta discontinuidad. Ya se ha explicado de manera muy detallada, creo que la contribución del doctor Sánchez Santiró y del doctor Jauregui nos han dado un fresco muy completo, muy diverso de las tradiciones fiscales del modelo antiguo régimen, donde desde luego hay 4 grandes, digamos, tributos que van a marcar la fiscalidad, que son este acuerdo que hay entre la corona, el concordato y el Vaticano, los diezmos, cómo se compartían, ¿no? Los monopolios que eran privativos del rey, las alcabalas, que
como ustedes ya recordarán, tenía que ver con la circulación de las mercancías y el tributo propiamente indígena. Estos dos últimos son relevantes para el episodio que nos corresponde porque está ahí precisamente centrada la discontinuidad, la ruptura. Una nueva estructura fiscal que acompaña a la formación de una nueva organización territorial del espacio político necesariamente suponía también un cambio de las atribuciones soberanas. Es decir, una reconfiguración de este aspecto que no solamente es simbólico, la soberanía, sino que tiene que ver con el ejercicio positivo del poder. Un ejercicio que tiene dos dimensiones, la territorial y la social. Es por eso que las nuevas estructuras políticas van a estar entonces centradas en estos dos aspectos y es a partir de esta relación que nos interesa advertir cómo van acompañando también a la configuración de los derechos ciudadanos. Esta definición de las competencias fiscales forma parte también de la construcción, de la edificación, la organización del Estado. Y de la manera como actores específicos llegaron a acuerdos que son siempre en política susceptibles de reformarse, susceptibles de derogarse, susceptibles de llevarse a un punto liminar de cambio. Y es la idea de que estos pactos, que tienen que ver especialmente con la soberanía, fue uno de los grandes problemas de la configuración y estabilidad del Estado mexicano en el siglo XIX. Creo que la historiografía fiscal ha hecho una gran contribución a la historia política. De hecho, ha obligado a reflexionar la historia política de una dimensión estrictamente de la esfera política del cambio a considerar la relación esencial que guardaba la política con la fiscalidad. Es por eso que entonces vamos a hablar de estos dos elementos, vamos a hablar de política y de actitudes, de acciones y de proyectos fiscales. Y en ese pacto de soberanía entre los distintos territorios y ese desafío de configurar una nación que no se balcanice, como ocurrió en el caso de Centroamérica, en el caso de Guatemala y las regiones que dependían de ella. En el caso novohispano, bueno, tenemos ese gran desafío de configurar un Estado en donde las poderosas tendencias centrífugas tuvieron que encontrar en la política un recurso para garantizar una unidad centrípeta. Y esta relación es la que, digamos, está en el centro de ese pacto y de las reformas que acompañaron al proceso de contribución de los distintos territorios para la formación de una hacienda pública nacional. Y tres elementos son esenciales en esta configuración. El primero, desde luego, a partir del pacto, un pacto institucional. Aquí, digamos, las instituciones importan, ¿no? Pero las actitudes y las relaciones de fuerza son las que están marcando, pautando el desarrollo de las instituciones. Las contribuciones directas, sobre las cuales ya aquí se ha hablado largamente, sobre el origen liberal de las mismas, sobre el cambio de naturaleza en Iberoamérica, y sobre dos aspectos fundamentales que son la equidad tributaria, ¿no? Un aspecto esencial de la ética política del liberalismo, y por otro lado, la gran dificultad propiamente histórica, que es la eficiencia recaudatoria. Entonces, esta triada de conceptos, esta triada de preocupaciones nos lleva a medir de alguna manera qué tan convergentes fueron los intereses del conjunto del país en términos institucionales con los intereses de distintos territorios. Habría que decir que esta característica de la sociedad y de la política mexicana, que hoy emerge de nuevo, a veces con unos nacionalismos, con unos localismos bastante obtusos, pero que importan históricamente, ¿no? Que es importante tener una idea de largo plazo sobre esto, porque en ello está la fortaleza del tejido de un Estado y la capacidad de conciliar, de articular los intereses. Y aquí vamos a hablar entonces de un proyecto, de una temporalidad de futuro fiscal que enfrentó, digamos, en esa ruptura institucional, enfrentó enormes obstáculos y que de alguna forma también refleja un fracaso, ¿no? Sin embargo, el fracaso de la Primera República Federal no cayó en un vacío, sino que fue un aspecto fundamental que definió la agenda de un siglo. Como saben, los proyectos sociales, los proyectos políticos tienen su tiempo y ese tiempo de maduración
es esencial. A los historiadores nos importa ver cómo se articulan esos tiempos rápidos de la política, ¿no?, con los tiempos lentos de la economía, de las mentalidades, de la organización social. Y aquí esa idea de preguntarnos, a ver, ¿qué se logró esa primera generación de liberales? ¿Qué logró para fortalecer un régimen confederal, un régimen de soberanías compartidas? Y tres elementos fiscales son importantes para tener una unidad de medida y preocuparnos por entender dónde estaba el origen de ese fracaso. Uno tiene que ver con las contribuciones directas, que para quienes han seguido este coloquio ya lo deben tener muy esclarecido, ¿no? Contribuciones que se aplican directamente a los causantes. La idea de un contingente, es decir, de una cantidad de recursos fiscales que los territorios comprometían para el éxito del conjunto del país, del gobierno central o el gobierno federal. Por supuesto que aquí tenemos esa relación ambigua entre lo central y lo federal, pero para el régimen federal el pacto resulta de la contribución de los distintos territorios en función de criterios que fueron muy debatidos desde el constituyente de 23 y que se resolvieron en la Primera República a través de un reparto de rentas que es esencial para entender la organización fiscal del siglo XIX. Y luego la existencia de una fiscalidad llamado dual, en donde no se logra, digamos, superar ese pasado, esa tradición de las estructuras fiscales coloniales, pero tampoco, digamos, las nuevas formas, figuras fiscales logran materializarse. Es un momento en donde se está, digamos, luchando política y doctrinariamente para integrar digamos, una estructura fiscal, un régimen de soberanías y un régimen político de representación. Entonces, este es, digamos, el problema que vemos y el que le da sentido a una investigación que probablemente vamos a entrar en más detalles para tener algunos elementos. Bueno, este pacto de asociación tiene que ver mucho con lo que se construyó en ese imaginario político entre los actores políticos de la época, de cómo entendían la unidad federal, ¿no? Hoy podemos advertir que esa noción de confederalismo, como ha señalado en sus investigaciones Marcello Carmagnani, fue una solución que encontró, digamos, el espacio de negociación, pero que dejó a un Estado fiscal y políticamente muy debilitado, un Estado federal, y fortaleció, no sería de otra manera, después de una guerra tan larga y de una fragmentación, y como explicó Ernest Sánchez Santiró, cómo se fueron regionalizando también los impuestos, no podía ser de otra manera. Y ahí he recortado aquí un par de textos que creo que reflejan retóricamente lo que los actores en ese momento se estaban preocupando por fortalecer la idea de cómo estar unidos a un país sin perder la soberanía o la capacidad política de dominación. Un personaje esencial que desde el 23 en el Congreso Constituyente y después sería el primer gobernador del estado de Jalisco, uno de los estados más federalistas o más radicalmente confederalistas, junto con Zacatecas, Yucatán y Oaxaca, si mal no recuerdo, fue Prisciliano Sánchez. Y quiero hacer una referencia a esto. Como ustedes ven en el Pacto Federal de Anáhuac, que fue una suerte de pronunciamiento político frente a la discusión propiamente tal de qué preservar del país, ahí hay una definición de Sánchez de lo que considera esa unidad, ¿no?, en la diversidad de la unidad pactada. Y por otro lado, esta idea de la independencia mutua, ¿no? El punto es administrarse y regirse por sí misma, ¿no? Y en realidad de ahí se está hablando de la soberanía política y de la soberanía económica, de la soberanía fiscal. En otro momento, en la discusión de propio Sánchez en el Congreso, la Comisión de Hacienda, que fue importantísima, que fue, digamos, el núcleo intelectual que va a empujar todas estas reformas a las que nos referiremos, hace referencia también a ese concepto
de soberanías en equilibrio, lo que llaman un equilibrio de la confederación, ¿no? Insiste básicamente en la misma idea, ¿no? La libertad, independencia, administración de los distintos ramos por los territorios. Este discurso, digamos, en un discurso aquí está muy transparente, muy diáfano, forma parte de un programa político. En otros territorios se maneja, digamos, con otra retórica, pero esencialmente ese era el punto, ese era el debate. Aquí hay una pequeña digresión, que son las bromas de la historia en el archivo. Como ustedes pueden ver, en la primera cita está la firma autógrafa de Prisciliano Sánchez, que he tomado de un documento. Y debo agradecer aquí también la oportunidad que me ha dado el director del archivo del Congreso del Estado de Jalisco para consultar distintas fuentes que en este momento no estaban disponibles, pero que afortunadamente he podido consultar para esta charla. Y de la firma, fíjense ustedes, lo que tengo arriba es en el documento de la época, alguien que tuvo a partir de la firma de Sánchez, ¿no? De este prócer regional, tuvo en el ocio de la discusión, no exactamente no sé en qué, hacer una caricatura del propio personaje. Bueno, ¿por qué es importante este detalle que, digamos, es un azar de la investigación de archivo? Porque en alguna manera nos está también trazando esta visión con la cual en ese momento, este es un documento de la época, quiero decir, ¿no? Está hecho con tinta de la época, a partir de la firma de la época. Estrictamente, la iconografía de Sánchez no se corresponde a esa nariz de gancho, pero probablemente lo que está ahí es un cierto humor sobre el personaje. Porque este personaje, Prisciliano Sánchez, fue un personaje, digamos, por un lado, un dirigente político de la élite regional, de la élite liberal, fue un promotor de estas reformas radicales, con lo cual ustedes pueden imaginar que lo que había detrás era una enorme reacción del conservadurismo local que encontró en Prisciliano Sánchez, o sea, la figura de sus rencores. Así es que uno puede encontrar en los márgenes de los documentos también posturas que tienen que ver con la época. Bueno, esta postura de la soberanía compartida fue uno de los grandes problemas. Como ya se ha analizado aquí, bueno, las contribuciones indirectas constituían esa herencia del antiguo régimen que los liberales se pusieron como proyecto a abolir. Hay una vocación abolicionista, ¿no?, de esta generación que está pensando en que tanto las contribuciones indirectas como las patrimoniales de antiguo régimen, ¿no?, deben de ser suprimidas porque son incompatibles con el régimen liberal. Y las contribuciones personales, también de antiguo régimen, como los tributos y los derechos de capitación, le encontraron otra fórmula, pero en ese momento constituía también una abominable tradición del antiguo régimen que, digamos, entraba en conflicto con la idea de la ciudadanía. Y asimismo las llamadas contribuciones territoriales. En realidad, lo que se buscaba era tratar de modificar políticamente un régimen que había probado su eficiencia fiscal, aún en las peores crisis, como ya lo demostró Ernest Sánchez Santiró, y construir una nueva fiscalidad que tenía como objetivo, digamos, simplificar la fiscalidad, pero también garantizar los derechos. Y la pregunta que nos hacemos aquí es si esta idea, esta noción de contribuciones a la propiedad, al capital y a los ingresos profesionales, esa contribución directa que va a los sujetos fiscales, ciudadanos, en un régimen liberal, constituye una modernidad, una precaria modernidad. Precaria en el sentido de que se está construyendo, digámoslo así, ¿no? Es una precariedad que tiene que ver con la época. Y de esta división, digamos, de este giro en la fiscalidad, de este pacto del que hemos hablado de contribución, digamos, vamos a distinguir como estas dos, o en esta matriz de doble entrada, un poco lo que se perseguía, ¿no? El esquema del reparto de rentas de la Primera República del 24 establecía, digamos, ciertos derechos fiscales para el gobierno federal, que son los que están a su izquierda, y los que retenían las regiones, ¿no? Y al retener las regiones, algunas contribuciones indirectas tradicionales, como las alcabalas, tenían el derecho de su abolición, o por lo menos de la decisión de abolirlas.
y en su caso, sustituirlas por contribuciones personales, ¿no? Y esas contribuciones personales podrían tener un carácter de capitación, como ocurría en las regiones densamente indígenas, donde no se podía pensar en otras soluciones que no fuesen cambiando la figura política y un cierto fundamento, seguir con las contribuciones personales por persona, por personas a partir del grupo de edad, etcétera. Y en otro caso, como es el caso de Jalisco, donde podríamos advertir que existe una idea de innovación financiera, es asociar las contribuciones personales al patrimonio. Esta decisión, por supuesto, suponía un gran desafío en términos organizacionales y en términos de persuasión social. Se trataba de convencer a una sociedad que, como defendían los partidarios del antiguo régimen, estaba ya muy acomodada a un modo específico de tributar, y esta innovación constituía una violencia sobre la práctica, sobre la tradición. Y es aquí donde las instituciones, digamos, juegan un papel importante, es donde la inercia de la costumbre, de la cultura de tributación, tiene un peso significativo. Por su cuenta, digamos, el esquema federal, ese estado sin territorio, como lo define Carmagnani, retuvo algunas contribuciones, digamos, esenciales que tenían como propósito, bueno, defender el territorio, garantizar la unidad del mismo, garantizar la representación de los territorios, etcétera, como está marcado aquí. Bien, ¿qué proporción de esos ingresos fiscales de la federación eran importantes? Si ustedes recuerdan el discurso fundamental de aquellos que pensaban fundamentalmente en que el contingente había de garantizar el pacto federal, en el sentido de que la contribución de los territorios sería suficiente para sostener al gobierno federal, la Primera República Federal muestra en números un fracaso de esta idea. Como ven, no llegó al 15%, más o menos, 15, 14% el contingente a lo largo de todo el periodo, es lo que corresponde a la barra azul que está en la base de las columnas, y sustancialmente el gobierno federal tuvo como recurso fundamental, pues el de las aduanas, ¿no? Estamos hablando de que la hipótesis de un Estado sin territorio aquí adquiere significación. Y desde luego la disputa que ha trabajado muy bien José Antonio Serrano, que tiene que ver con una tradición de organización del mercado, del monopolio del tabaco, también fue otro de los temas importantes en esta relación. Aquí simplemente había que tener claro que el Estado federal, en rigor, de lo único que podía disponer en la práctica era de los ingresos por las aduanas, ¿no? Aduanas marítimas y territoriales. Y como sabemos, las aduanas, que siguen siendo un gran dolor de cabeza para el Estado, pues son los espacios, las regiones porosas, por donde, por supuesto, la defraudación fiscal tiene su expresión más decantada en el contrabando. Lo que a mí me interesaba señalarles aquí es el tamaño, la importancia del contingente, ¿no? Que más allá de la retórica que hemos leído, es francamente modesto para los ingresos del Estado. Pero ¿qué era para el gobierno territorial, para el gobierno regional? Siendo Jalisco uno de los promotores de ese modelo de fiscalidad, comprometió los ingresos recaudados para garantizar que habría de cubrir, ¿no? Que su vocación, su idea del pacto federal, se había de reflejar, digamos, en un compromiso constante y sonante con el contingente. Y si uno mira un poco las obligaciones que hubo de cumplir este territorio que sostenía este modelo, uno advierte rápidamente que fue incompetente para hacer valer su participación en el contingente. Que también la escala en la que pudo contribuir tiene que ver mucho, básicamente, con las dificultades de construir una fiscalidad eficiente en el corto plazo, ¿no? Solamente a principios de los años 30 apenas se alcanzó a cubrir el 15%, lo que desde luego se corresponde a la caída de las contribuciones al gobierno federal, es el aumento de la deuda. Y miren que, como toda deuda, siempre admite descuentos, sobre todo entre más impagable, ¿no? Más
más aumenta el monto de los descuentos. Entonces, aquí hay una primera evidencia de la dificultad de comprometer ese modelo de soberanías compartidas, este modelo dual de tributación, que en los números apareció, digamos, ya como una imposibilidad material. Y esta imposibilidad material es quizá lo que marca también el alcance del proyecto de cambio. Si uno mira los ramos de ingreso fiscal de la región, y este modelo se podría aplicar en distintas regiones, sobre todo en aquellas en donde hubo esta digamos, intención fundamental de sustituir el régimen de contribución indirecta por directa. Como ustedes pueden advertir en en estas barras, donde ha asociado básicamente los tres grandes grupos de ingresos, los más importantes grupos de ingresos. Bueno, las contribuciones directas tuvieron entre 25 y 27 su mejor momento, pero aún en su mejor momento apenas se alcanzaron el 40% de los ingresos netos del Estado. El resto tiene que ver con contribuciones indirectas. Y a partir de 27 y 28, como se puede advertir claramente, ahí lo que tenemos es la evidencia en pesos irreales, digamos, del fracaso del proyecto, ¿no? El fracaso del modelo de fiscalización. Se tuvo que recurrir a las contribuciones directas. Cosa que ya se planteó desde la Constitución del 24, cuando se hacía alusión a un mandato constitucional, al resultado del calor de esa discusión, en la que se estipulaba que las contribuciones indirectas sobrevivirían en el interín, hasta que las contribuciones directas fuesen capaces de solventar los gastos del Estado. Obviamente ese momento no se produjo y sobre esos pasos hubo de volver, digamos, este modelo. Huelga decir que Sánchez habría de morir intempestivamente y entonces ahí también hay una pérdida de liderazgo. Bueno, ¿qué son las contribuciones directas republicanas? ¿Qué significan en términos doctrinarios? Y cuando uno mira los aspectos fiscales, no puede disociar los aspectos, digamos, doctrinarios, es decir, qué se fundamenta, qué sustento, no solamente político, sino qué herramientas de persuasión tiene el Estado para que sus ciudadanos sientan que su contribución es justa, es, digamos, equivalente a su condición ciudadana y que además es una condición que le garantiza ciertos derechos. Estos principios doctrinarios del liberalismo, digamos que en el caso mexicano, en el caso iberoamericano, tienen una raíz, por supuesto, gaditana, pero también tienen una expresión muy regional, muy local. Por sí, porque también digamos, las formas de construir una legitimidad política tienen que ver estrictamente con la manera como se construyen esos instrumentos de persuasión y esa sociabilidad política de cada uno de los espacios. Entonces, estamos hablando de un proyecto que incluye al conjunto de las nuevas repúblicas hispanoamericanas, pero también una manera de traducir, ¿no? de comprender y de articular este principio de la equidad liberal. Bueno, y la equidad liberal, los ciudadanos de la Primera República, ¿cómo la veían? Primero, la idea de que a todos amparaba en el sentido de que era una obligación ciudadana, ¿no? Una obligación ciudadana que además, a cambio de lo cual ofrecía derechos, ¿no? Derechos políticos y derechos económicos. Y que la distribución de esa carga fiscal, pues se correspondía o tendría que corresponderse de acuerdo a la riqueza, ¿no? Es decir, una promesa de esta temporalidad liberal de futuro es que la carga fiscal se distribuiría con cierta proporcionalidad, ¿no? Que el principio de la equidad tiene que ver con la proporcionalidad de la riqueza. Pero para tener simplemente fundamentar esa idea, pues se tendría que tener un instrumento que nos midiera la riqueza, ¿no? Y que la imposición directa fuese precisamente esa riqueza. Porque en una sociedad tan desigual como la que todavía tenemos, pero que en su momento, en la época, también formaba parte de digamos, de una vivencia cotidiana, de un conocimiento de la sociedad en la que se vivía, la imposición sobre la propiedad y la riqueza era también digamos, un elemento de persuasión para la legitimidad política. Y por eso la idea de establecer mecanismos de medición
o de generar un consenso respecto a la necesidad de tener mecanismos de medición de la riqueza, instrumentos que fuesen capaces también de garantizar esa proporcionalidad, era un aspecto esencial del proyecto liberal, ¿no? No solamente entre las élites que lo podían leer con este conjunto de principios doctrinarios, sino también en una sociedad que estaba reclamando, después de una época de extraordinaria presión fiscal, ¿no? De una guerra prolongada y de, como se decía en la época, de un despotismo fiscal, por supuesto. Entonces, la manera de persuadir era precisamente construir sobre una doctrina de la equidad, de la proporcionalidad, de la igualdad y de los derechos, una nueva fiscalidad. Bueno, entonces, para llegar a ello, los liberales tenían que hacer algo que fuera realmente persuasivo. Bueno, quizá entendemos que la idea del catastro, es decir, esa medición de la riqueza, no solamente de la riqueza sobre la propiedad de la tierra, sino de la riqueza de activos, ¿no? Que iba dirigido fundamentalmente al comercio y a los ingresos personales, tenía que tener, digamos, una suerte de exhaustividad, ¿no? Tenía que amparar al conjunto de la sociedad y hacer pagar a todos. Y hacerlo pagar significaba también que esa promesa de pago se correspondiera también con la capacidad de pago. Por eso este instrumento fue tan importante en términos de, en ese momento, habría que leerlo en ese momento, de que la clasificación de rentas a la que se llegó, y que vamos a explicar en unos minutos, esa idea estuviera inscrita en ciertos principios doctrinarios, ¿no? Y que la obligatoriedad entonces fuese una obligatoriedad individual que se corresponde a los derechos. Así pues, las cargas fiscales tendrían que ser entonces un principio de equidad, ¿no? Y un principio de equidad que también reconociera que la continuidad de la contribución, ¿no? tenía la posibilidad de reformarse en función de la evolución de la propia riqueza, ¿no? Es decir, que quienes se hicieran más ricos tenían que contribuir en mayor proporción. Y en sentido contrario, quienes disminuyeran sus activos tuviesen una menor presión fiscal. Entonces, este principio de contribución ciudadana, de equidad fiscal, se anuda a otros tres fundamentales, que es, ya lo decíamos, el de los derechos, pero el de la justicia. Y un concepto fundamental de la legitimidad política del régimen liberal tenía que ver con la justicia. La justicia no solamente en su expresión punitiva, sino la justicia ciudadana en el sentido del sentimiento de horizontalidad, ¿no? Que debería acompañar a una noción de prosperidad. Y ese entusiasmo por la prosperidad, recuerden que en esta época había si uno lee la prensa de la época, había un entusiasmo desbordado. Para los inversionistas europeos fue Humboldt el gran vendedor del país, pero para las élites mexicanas, la promesa de construir un país con autonomía y de gestionar sus riquezas era una idea de prosperidad. Ahora, esa idea de prosperidad después de una guerra, después de un deterioro de la economía, tenía su topografía, digamos. Había regiones que efectivamente habían sufrido la guerra y otras que se habían beneficiado. O sea, hay una noción de prosperidad que no tiene que ver con el conjunto del país, sino que tiene que ver con el espacio, en el ámbito en donde, digamos, se consideraba que la economía crecía. Y hay territorios en donde definitivamente hay un momento de prosperidad. ¿Por qué? El papel que jugaron en la guerra fue un papel de bisagra del crecimiento regional y de una mayor, digamos, articulación con las oportunidades que toda guerra ofrece. Así es que la idea de la prosperidad entonces también estaba, por así decirlo, desigualmente distribuida en el territorio. De tal manera que la idea de garantizar la propiedad y de adquirir un nuevo sentido a esa propiedad, un sentido liberal, que es por supuesto la propiedad individual y exclusiva, es otro elemento fundamental de este ideario liberal y que está asociado también con los derechos ejercidos fiscalmente. Bueno, entonces hay una preocupación fundamental por generar una certidumbre sobre la propiedad y por garantizar que esa certidumbre se corresponda con las obligaciones fiscales.
Así pues, un nuevo padrón, una nueva visión del territorio, de sus propietarios, de los linderos, del valor relativo de la propiedad, era muy importante para construir esta nueva fiscalidad. Y así un poco con ese entusiasmo con el que caracterizaba a este diputado, ¿no? Sobre la contribución directa, pues obviamente se pensaba que esto podía ser el instrumento fundamental. Y fíjense ustedes que también se está recurriendo a una historia no muy lejana, muy reciente, ¿no? Cuando se habla de que la contribución ciudadana forma parte de los derechos y de la responsabilidad de los ciudadanos y que no hay ni persecuciones ni delaciones ominosas, se está hablando positivamente de una realidad inmediatamente anterior, ¿no? Una realidad que los ciudadanos de la época habían heredado como un modo de pensamiento. Bueno, decididos a hacer este catastro que me ocupa esta tarde, decididos a ello, se creó un mecanismo muy interesante, que ahora como historiadores nos valida, ¿no?, ese instrumento, ¿no? Estos documentos están en el archivo del Congreso del Estado de Jalisco. Nos valida este instrumento para entender la organización, la distribución y la estructura de la propiedad y de la riqueza en la época. Pero pongámonos en el momento. ¿Para qué servía? Bueno, viene realmente asociado este proceso de elaboración de los padrones de capitalistas, se decía en la época, no solamente a una medición de la riqueza, sino también a digamos, aceitar las estructuras de representación y de gobernanza territorial. Los departamentos el Estado se dividió en 8 departamentos, los departamentos a su vez tenían a un jefe departamental y este jefe departamental entonces ordenaba formar por decisión del gobierno, del Congreso, perdón, ordenaba formar la relación de los capitales de los particulares. No solo de los particulares, de las corporaciones seculares, y ahí debe entenderse las comunidades campesinas indígenas, las corporaciones regulares, ¿no? La iglesia, fundamentalmente, y las órdenes religiosas, y las obras pías. Es decir, iba también al mercado de crédito. ¿No? Tenía, si se fijan ustedes, entonces, esa triple escala que va a la riqueza personal, a la riqueza corporativa y al mercado de crédito. En ese sentido, era extraordinariamente audaz la decisión. Bueno, pero el mecanismo es interesante porque el mecanismo habla de la sociabilidad política de los distintos territorios, porque eran los ayuntamientos los encargados de nombrar a los comisionados. Primero fueron 2, luego la ley de Hacienda estableció que fueran 3, pero eran 3 ciudadanos, ¿no? Un principio, como aquí ya se dijo, de la fiscalidad liberal, era que los ciudadanos eran también los encargados de vigilar y contribuir. Y esa cohesión o esa solidaridad ciudadana para ello tenía que reflejarse también en este mecanismo. Los sujetos a los que se apelaba para que fuesen quienes hicieran esta medición tenían que ser sujetos de probidad, ¿no? Es decir, hombres que se reconocieran en su calidad moral y en su compromiso ciudadano, que fueran capaces de graduar esos capitales, ¿no? Establecer quién tenía tal local cantidad de recursos. La figura importantísima de esta gobernanza, que va a ser a lo largo del siglo XIX una figura esencial para entender cómo se articula en la práctica el Estado, cómo se negocia políticamente, son los llamados jefes políticos, que son, de alguna manera, los actores que organizan, ¿no?, institucional y socialmente la política. Bueno, el jefe político participaba con estos ciudadanos, estos comisionados, y interesante es que tenía un voto de calidad, ¿no? Pero un voto de calidad que intervenía en la discordia entre las evaluaciones, ¿no?, entre las mediciones de la riqueza. Y esto es interesante porque nos está también llamando la atención sobre que, por supuesto, son las élites las que se miden, ¿no? O una clase media liberal que estaba, por supuesto, ahorcajadas entre el antiguo régimen y el proyecto liberal. Entonces, estos personajes van a ser importantes porque ahí va a haber una disputa. Y estos comisionados tenían que, a su vez, ir frente al jefe de policía y frente al ayuntamiento para hacer valer su compromiso de hacer una medición de lo que llamaban sus convecinos, ¿no?
según una medición prudente. Y aquí la prudencia es importante, porque la prudencia está en estos términos como un factor político, ¿no? Ya sabemos quién es el hombre rico del pueblo, ¿no? Bueno, sí, pero el hombre rico del pueblo no está solo. El hombre rico del pueblo tiene socios, tiene parientes, tiene una distribución de riqueza que también se teje con con la política, tiene representación política. Si nominalmente todos tenían los mismos derechos, la representación política era, digamos, asimétrica, ¿no? Había que tener ciertas características para representar políticamente, para ser un elector político, y aquí es donde creo que interviene fundamentalmente ese elemento. Bueno, una vez elaborados estos documentos sobre los cuales hemos hecho la investigación, que es muy interesante, muy detallada, nombre, apellido, tipo de propiedad, valor aforado de la propiedad, etcétera, etcétera, una vez que se lograba tener ese padrón de capitalistas por los distintos territorios, municipios, etcétera, uno de estos se remitía al archivo del ayuntamiento. Para nuestra mala fortuna, muchos de ellos desaparecieron en un siglo tan aciago como ese, pero otro se mandaba al Congreso del Estado, y esas son las fuentes que han sobrevivido. Este camino es para decirles que nos hemos encontrado con esos documentos que son una verdadera maravilla, que admite múltiples lecturas en el Congreso del Estado. Lo resguarda el archivo del Congreso del Estado de Jalisco. Bueno, pero el padrón no era un documento secreto, se hacía público. Y se hacía público precisamente para quienes que estuvieran clasificados en estas distintas categorías. Primero fueron 20, después fueron 2, que son categorías, son rangos, como hoy día, ¿no? Uno tiene rangos de contribución, ¿no? La fiscalidad liberal se inscribe en esos rangos, y esos rangos, depende de cada uno de ellos, el monto de la tributación, ¿no? De ahí la idea de la proporcionalidad con la riqueza. Pero una vez que se publicaban estos padrones, existía, por supuesto, la posibilidad de juzgarse mal clasificado. Y el interés de los particulares estaba generalmente y de las corporaciones sobre todo, que tenían más poder político, en considerar que habían sido graduados de manera inequitativa. Y aquellos que también, el otro peligro que existía era que estos actores que hemos mencionado, que tienen un poder político local, graduaran en menor nivel aquellos que tenían una riqueza mayor. Entonces, es muy interesante porque también ahí hay una historia de disputas que sigue, es la saga de la producción de este documento. Quiero decir con ello que lo que estamos viendo en esta fiscalidad es una permanencia en la política, ¿no? Este es el itinerario entre 25 y 28, no me voy a referir muy puntualmente a ello, sino simplemente señalarles que es un itinerario que va a hacer frente a esta vocación liberal de cambiar el régimen, y que tiene en este corto periodo una serie de cambios, de sucesiones, de adaptaciones. Porque desde luego que una vez que se publicaron los padrones de capitalistas, se abrió un capítulo nuevo de la negociación, ¿no? Y un capítulo nuevo que obligó también a quienes estaban en una posición radical de fiscalizar, digamos, sin concesiones, ir negociando. Es muy interesante cómo en los diarios del Congreso de Jalisco uno puede ver cómo los diputados van matizando sus posturas. Incluso el propio gobernador Sánchez en determinado momento llega al Congreso y les dice: oigan, hemos fracasado en lo que habíamos considerado como un instrumento infalible para conseguir los recursos que el Estado necesita y contribuir a la República. Tenemos que hacer modificaciones y tenemos, por supuesto, que introducir algunas contribuciones indirectas que, bueno, no violan el principio constitucional que nos establecimos, pero lo enmiendan, ¿no? Esta es un poco una característica que va a haber a lo largo de todo el siglo XIX, que es que las enmiendas sobre la práctica tienen que ver con un proceso, ¿no? Y ese proceso es, leído en términos institucionales, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Es un proceso también de adaptación de ese liberalismo, es decir, de construcción. Decía, ¿es un instrumento de persuasión? Sí, pero la persuasión no es inmediata y no ocurre sin fricciones, ¿no?
Lo que tenemos en esta Primera República y otra dimensión interesante de la historia fiscal es que nos remite inmediatamente a la manera como los distintos agentes están discutiendo y negociando sus intereses. Y en esta dimensión política uno puede tirar un cable a tierra y mirar que esas discusiones que se dan en un ámbito cerrado, como el ámbito parlamentario, tienen evidentemente una red dendrítica de sensibilidad política de lo que está ocurriendo a nivel de la sociedad. Sin embargo, como vemos en este discurso, el diputado presidente de 26, Pedro Tamés, que está a su derecha, él fue un entusiasta todo ese tiempo, y habla de las cualidades de este modelo, ¿no? Ya lo decíamos, abolir las alcabalas, pero aquí los conceptos en los que se sostiene: un sistema halagüeño, dice, un sistema racional, un sistema equitativo y justo, un sistema, y esto es interesante, acomodado a nuestras instituciones liberales, un sistema franco y sencillo. Si uno este discurso, que lo puede encontrar como solamente retórico, lo traduce a las acciones políticas de los distintos grupos, puede advertir que ahí está el núcleo, ¿no?, de un proceso de persuasión social que enfrentó, por supuesto, éxitos y fracasos. Bueno, vamos al grano. ¿Qué resulta de estos documentos? Bueno, uno podría advertir, aquí están las distintas clases y las clases en que se graduó el capital. A los propietarios o administradores, se les llamó alternativamente propietarios o administradores, calificaban como administradores, están las barras en azul, y la evaluación del capital, el monto del capital, está en rojo. Como puede advertirse, el mayor número de causantes que aparece como administradores está, por supuesto, en la franja inferior, después de los 5,000 pesos, digamos, de valor de los recursos. Y lo que tenemos entre los 1,000, digamos, y los 3,000 pesos, podría pensarse que se trata de una clase media, ¿no?, de una clase media propietaria que tiene un relativo caudal, pero que, digamos, representa alrededor del 38%, un tercio de esa clase media. Y una élite muy pequeña es la que tiene, una élite, como ya decíamos, personal, corporativa, etcétera, es la que tiene los mayores montos. A primera vista, los datos ya nos llaman la atención sobre esa asimetría. No es ninguna sorpresa, ¿no? Es cómo estaba configurada la sociedad de la época. Pero lo que querían, para continuar con este discurso de persuasión, era medirlo, ¿no? Y para los historiadores es una maravilla, porque hicieron un ejercicio de medición que no se había hecho nunca antes, ¿no? Ahora, los contribuyentes. Bueno, en el caso de Guadalajara, que es lo que estudié en profundidad en este catastro, la distribución es interesante porque, bueno, Guadalajara era una ciudad de 20,000, 30,000 habitantes en la época, pero tenía esta minoría que no es tan pequeña si uno lo mira bien, y si uno va mirando hacia atrás el ciclo de prosperidad de la economía regional, etcétera, puede advertir que esos casi 1,500 capitalistas pues eran el nervio de la actividad económica regional. Hay una medición, una subevaluación de sus, por supuesto, el valor de sus capitales, apenas si llegan a 500,000 pesos, que era realmente una proporción muy modesta, ¿no? Pero lo interesante es esta distribución que, como ustedes pueden advertir, también ya en números nos refleja esa discontinuidad. Es decir, el 93% de los causantes están en las franjas inferiores de las categorías tributarias. Y el 93% del capital está, por supuesto, en la franja superior, ¿no?, en los 15 causantes mayores. Con ello, uno puede también documentar muy claramente, porque además están no solamente los actores, sino están también las corporaciones, cómo había sido hecha esa gradación de los capitales, ¿no? A partir de esto, bueno, en economía y en sociología se utilizan mucho este tipo de recursos para medir
la desigualdad, ¿no? La curva de Lorentz y el índice de Gini. Y lo que aquí nos muestra es en el conjunto de los contribuyentes que hay una distribución, ¿no? Asimétrica por encima de la media, ¿no? Y esa distribución asimétrica por encima de la media nos sugiere que en el conjunto de los contribuyentes hay una concentración, ¿no? Como se puede ver ahí en la curva a partir del 80, ¿no? De la curva asíntota, una concentración en el grupo de la derecha. Sin embargo, cuando uno separa los distintos grupos, es interesante cómo puede advertirse esto. Ya lo decíamos acá, vamos viendo los valores, ¿no? Agrupemos los valores y dejemos las categorías de la época, agrupemos los valores y por los valores queda más que elocuentemente manifestado esta asimetría en la distribución del capital, ¿no? Como puede verse, la concentración del capital, este polígono que se dibuja en rojo, es una evidencia incontestable de cómo estaba concentrada la riqueza. En una región que había sido próspera, que había tenido un ciclo de expansión y que seguía siendo próspera hasta ese momento, ¿no? Entonces, esa prosperidad se está reflejando ex post en ello. Ahora, cuando uno ve la riqueza de los particulares, se acuerdan el índice de Gini que teníamos, acá la concentración es mucho mayor, ¿no? En la medida en que está más cerca del eje de su derecha, entonces lo que tenemos es una mayor concentración de la riqueza en determinados grupos. Y aquí estamos hablando de los individuos. Bueno, ¿quiénes eran estos contribuyentes? Bueno, vamos a separar las contribuciones, perdón, los contribuyentes de las distintas corporaciones, ¿no? Y por supuesto es fundamental la riqueza corporativa de la iglesia y de los clérigos. Quizá no era sino la confirmación de una persuasión que desde la época todos tenían, ¿no? De que las corporaciones religiosas no solamente eran las instituciones financieras más ricas, sino también que por las contingencias de todo ese periodo del periodo colonial tardío que generó una extraordinaria presión fiscal sobre las corporaciones, y después la guerra, evidentemente que hay una situación peculiar. Es decir, esa riqueza, muchas de ellas era una riqueza más bien material que líquida, ¿no? Tenía que ver más con las propiedades que con la liquidez que tenían. Sin embargo, como la medición es sobre el patrimonio, entonces aquí, como podemos ver, el patrimonio de estos 116 capitalistas corporativos rebasaba la medición de los particulares. Era superior a la de los particulares, que era 400,000 pesos. ¿Se acuerdan ustedes? Acá estamos en 500,000. Bueno, pero también hay una distribución asimétrica de esta, porque las corporaciones religiosas, los conventos, los beateríos, etcétera, tenían, digamos, el mayor patrimonio, pero no escapaba a ese patrimonio los propios clérigos, ¿no? Los propios clérigos que habían hecho su patrimonio, que habían heredado su patrimonio, o como vimos, como entraban en las obras pías, entonces muchos de ellos tenían en su obra pía, ¿no?, una cierta liquidez, o por lo menos en papel tenían efectivos, y entonces es lo que aparece aquí como un capital pequeño, pero una mayor cantidad de así llamados administradores, ¿no? Si uno lo mira con detalle, el 93% del capital de giro está en 20 administradores de corporaciones, y consecuentemente el 82% de los causantes tenían apenas el 2.16% del capital. Esto quiere decir que esa distribución de pequeñas cantidades de capital amparaban los intereses de un clero bajo o de un clero regular que vivía de los depósitos que se habían hecho en las distintas obras pías. Bueno, pero si miramos también, examinando, como les dije, el padrón registra nombre por nombre. Y nombre por nombre uno se encuentra con los personajes que en otro tipo de investigación hemos trabajado. Y aquí concretamente me decidí por elegir aquellos capitalistas que en su momento formaron parte de la corporación comercial más importante de la región, el Consulado de Comerciantes de Guadalajara, y que
y que están entre los mayores capitalistas, que en conjunto, fíjense ustedes, alcanzan, ¿no?, el $1.000.000 del capital en giro con el que fueron evaluados, ¿no? Con el que fueron valuados. Y el número en que figuran en la lista de los capitalistas, es decir, de los que tienen capital en giro. Y cuando hablamos de capital en giro, estamos hablando fundamentalmente de capital comercial, ¿no? Entonces, también aquí tenemos 40 personajes que son realmente la élite de esa economía. Es decir, es también un instrumento que hizo visible, ¿no?, la importancia de esta corporación. Debe recordarse también que la corporación fue abolida en 1824. No existía ya una corporación que no solamente los uniera, sino que los defendiera, digamos, de la presión fiscal. Se acabó ese régimen de privilegios del antiguo régimen y entonces hoy estaban como ciudadanos con su fortuna, no digamos que indefensos, sino expuestos a una negociación política distinta. Digamos, este conjunto, este nudo de intereses que se va a tejer alrededor de esta solidaridad de grupo, bueno, también va a tener sus segmentaciones, ¿no? Habrá algunos de ellos que serán, sobre todo sus parientes, serán entusiastas de la reforma liberal, y otros, por supuesto, serán, como Martín Gutiérrez, un persistente opositor, ¿no? Es, como podemos escuchar todas las mañanas, ¿no?, es una identificación de los opositores FIFI que están aquí haciendo, ¿no?, un bloque, un núcleo, digamos, que fueron, digamos, agraviados por esta reforma fiscal. Bueno, si uno mira esta riqueza de las corporaciones, también un poco repetimos el modelo anterior, esto ya lo vimos, también la curva de Lorentz. Ahora, ¿quiénes eran esas corporaciones?, ¿no? Es decir, ¿cuáles fueron las 20 corporaciones más afectadas? Que por supuesto rebasaban el valor patrimonial de sus recursos. Bueno, los conventos, el hospicio, seguramente conocerán el Hospicio Cabañas, ¿no? El hospicio que construyó el hospicio, el obispo Cabañas, y los conventos de la región. Esto quiere decir que buena parte de las evaluaciones o de la riqueza patrimonial de las corporaciones estaba fiscalmente identificada. Y fueron, por supuesto, aquellos los que hicieron la primera protesta, ¿no? En sucesivas negociaciones de esta evaluación de capitales, apenas si se logró que pagaran 1/3 de lo que correspondía a su contribución fiscal. Pero ese es el punto, porque lo que se discutió inmediatamente después, había un conjunto de reformas que la Iglesia se acuerpó a defender. Por ejemplo, el artículo 7º de la Constitución estatal daba, además de considerar la religión católica como única, como una religión de Estado, etcétera, etcétera, daba al gobernador la facultad de nombrar las fiestas eclesiásticas, ¿no? O sea, hay una discusión en todo este periodo que tiene que ver con la abolición del patronato, y entonces es también un intento de secularización del gobierno eclesiástico. Eso se va a juntar con este tema de la presión fiscal sobre los valores patrimoniales y va a crear una tensión política, una retórica, una gran discusión. Hay un volumen fantástico en la colección de misceláneas que está en la Biblioteca Pública del Estado, de las contestaciones habidas entre el cabildo eclesiástico y el Congreso. Es muy interesante, porque incluso miembros del clero se ponen del lado del gobierno a la hora de la discusión. Y esto, de alguna forma, está reflejando esto que ya señalábamos, cómo se van madurando las ideas, ¿no? Cómo la persuasión va dividiendo los campos de disputa. Bueno, es una refinación de estos. ¿Cuál era la estructura de la riqueza de la región? Si vemos que la edición nos puede dar elementos fundamentales. Bueno, fundamentalmente estaba rústica. 70% distribución de un capital de fincas rústicas que llegaba casi a los 12 millones de pesos. El resto menor correspondía al comercio. Esta digamos, de mediciones, es importante considerar una negociación.
que por supuesto también modifica términos de la normal, ¿no? Y el otro elemento importante, donde estaba gran parte de la riqueza de algunos clérigos, por ejemplo, que tenían casas, era el mercado inmobiliario de la ciudad, ¿no? La ciudad había crecido en los últimos 40 años y había sido una ciudad relativamente próspera. Buena parte de la inversión de la riqueza estaba dispuesta en el capital inmobiliario. Lo que uno puede advertir claramente es que fundamentalmente la reforma va a tocar el nervio de la propiedad rústica urbana, de las propiedades rústicas y urbanas de la iglesia y de las propiedades urbanas también de los comerciantes. Esto en conjunto nos lleva a la conclusión de qué tan afectados estuvieron los comerciantes de este régimen liberal. Evidentemente, el régimen liberal era muy importante contar con los hombres ricos de la región. Y los hombres ricos de la región, los comerciantes y los mineros. Los mineros, fundamentalmente. Entonces, la presión fiscal al final fue se fue decantando más en un proyecto que con los nervios van a, digamos, discutir a lo largo. Uno, que la desamortización de la propiedad, y el otro que va a ser el de la individualización de la propiedad de las corporaciones, digamos, civiles, ¿no? Por otro lado, la idea fundamental de generar, digamos, desarrollo de una economía de mercado. Y esto está inscrito en el subtexto de la... ¿Por qué es importante entonces hacer una evaluación de los aspectos ligados, ¿no? Aspectos que están vinculados, el capital, la política, la representación, configuración de un proyecto, de una idea de temporalidad, de cambio, posición, un modelo fiscal, de la persuasión para una reforma liberal? Bueno, lo que, digamos, llegamos a concluir es que este experimento fiscal fue un fracaso en términos de lo que aportó de recursos, ¿no? Luego una suerte de prolego, ¿no? De un proyecto liberal que habría discurrir a lo largo del XIX, afianzaría la segunda mitad de ese siglo. El segundo fue instalar una concepción liberal de tratar de modificar los términos doctrinarios de la Constitución para generar, digamos, una persuasión liberal. Y el ocaso de esta reforma liberal, que tenía que ver con la resistencia a la imposición, que ya lo mencionamos, hubo fallas de información, corrección de los padrones, etcétera. Por supuesto, los intereses que estaban en juego. También la debilidad de finanzas a las alcabalas y a los derechos de circulación de moneda, el tabaco, etcétera, ¿no? Es decir, una declinación del proyecto, una suerte de derrumbe de la concepción originaria, doctrinaria, de lo que había de ser la reforma. Y finalmente, no, pues, bueno, concluiría este recorrido, este itinerario, siendo que podemos tomar un episodio, podemos tomar una suerte de fragmento de una realidad política y un experimento fiscal que tuvo en su momento, digamos, un muy limitado alcance, pero que en términos de una trayectoria de largo plazo fue fundamental. No volvimos a contar con un catastro tan detenido, tan fundamentado como el que se elaboró en 1824-25. Es un instrumento, además, para los historiadores muy útil, porque es un instrumento que nos permite también reconstruir la organización social de la riqueza en la época, que nos permite establecer relaciones entre un conjunto de actores corporativos y actores sociales que jugaron, ¿no?, un papel esencial en esta fase de configuración del régimen liberal, de la sociedad política liberal, en un momento en donde, por supuesto, la incertidumbre marcaba el futuro de la República. Muy bien, eso es todo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Lo interesante viene pues ahora con el asunto de las preguntas. Alguien que se quiera apuntar, está el chat, lo pueden poner por la vía del chat o pedir la palabra también. Fíjate que a lo mejor estoy diciendo barbaridades, pero sí, efectivamente, como señalas tú, había un atractivo particular por el liberalismo y el liberalismo desde el punto de vista fiscal, pero a mí me da la impresión de que querían, sí, incorporar a todos al ámbito liberal, es decir, todos son un contribuyente, pero siempre y cuando no se aplicara exclusivamente a nosotros, es decir, a los que tienen que pagar la contribución directa, a los que tienen que pagar la capitación que eventualmente se aplicó. Es decir, es como un sí quiero, pero no lo quiero completo o no quiero que me afecte. Y esto es algo que vamos a ver a lo largo del siglo, o al menos hasta la buena segunda mitad del siglo. Y no me pregunto yo siempre si se trata de una cuestión de carácter demográfico. México tiene muy pocas posibilidades de tener contribuyentes. Y vigilarlos no es vigilarlos en su riqueza, en su capital, en su patrimonio, es vigilarse entre ellos. Hay un problema social. Tú no puedes tener a estos cobradores, a estos caballeros que hacían la evaluación y los que fabricaron tu catastro, sin ser considerados como pues parte del que viene a cobrarme y el que viene a evaluarme. ¿Qué opinarías al respecto? Gracias. No, desde luego. Ahí hay un elemento crucial. A ver, se venía también de una época en donde la eficiencia recaudatoria tenía que ver con un modelo de organización política, ¿no? El ser súbdito del monarca a lo largo de varios siglos constituía una manera de, digamos, de inscribirse socialmente. Cuando esto cambia radicalmente, ese vacío de hegemonía política era difícil cubrirlo de un momento para otro, ¿no? Segundo, el esfuerzo fiscal y la guerra, como ya nos lo ha demostrado la investigación de René Sánchez Santiró, crearon, por supuesto, una resistencia social a la tributación, ¿no? No era difícil persuadir de la justicia de nuevos impuestos, ¿no? Por un modelo abstracto de pertenencia de una ciudadanía abstracta. ¿Cómo se logró, digamos, en cierto modo, generar un instrumento de esta naturaleza? Bueno, había también coacción, ¿no? Hay un elemento de coacción que opera cuando el Estado tiene la suficiente capacidad de persuadir y demandar. Y el control sobre el territorio es otro elemento importante. Aquí lo que a mí personalmente me llama la atención es cómo lograron, ¿no?, en todos los cantones hacer un levantamiento de este tipo, ¿no? No si lograron cobrar los impuestos correspondientes, porque yo creo que ahí es donde precisamente se va a romper esta continuidad, ¿no? Sino la parte asombrosa que fue levantar un catastro de esta naturaleza en un momento tan temprano de esta nueva sociabilidad política que no estaba siquiera inscrita en gran medida en la población rural ni en un mensaje, ¿no?, de concepción de ciudadanía. Entonces, digamos que operaban dos lógicas. La primera es, en ausencia del rey, ¿por qué voy a tributarle a mi vecino?, ¿no? Que es obviamente una posición de sentido común. Y entre los vecinos ricos, por supuesto, priva aquella frase que usaba mi abuela, ¿verdad? De hágase la voluntad de Dios en las milpas de mi compadre, ¿no?
Es decir, ¿por qué yo tengo que pagarle al Estado liberal, ¿no? Los costos de su reforma fiscal? Entonces, sí, evidentemente, cuando se pasa a la contribución como tal, ahí se fragmenta mucho la capacidad fiscal. Ahora, la evasión fiscal no es solamente un problema de persuasión, sino también de reciprocidad, ¿no? Tú lo has explicado muy bien. ¿Qué me da el Estado a cambio? ¿No? ¿Dónde está el principio de reciprocidad para la fiscalización? Y esa concepción que es funcional en un régimen liberal, bueno, no estaba siquiera instalada, ¿no? Es decir, la discusión que uno puede reconstruir es una discusión en las élites, altamente ideologizada, digamos, ¿no? Notablemente doctrinaria. Y ahí podría darse la persuasión. Hay ámbitos de representación donde la persuasión es el debate político. Pero ese debate político tiene un radio social limitado, ¿no? Y esto, quizá la mejor evidencia es el límite de la capacidad recaudatoria. Ahora, sí, evidentemente que tenemos en este país un problema muy antiguo de la incapacidad del Estado para establecer una norma fiscal de amplio cumplimiento y sobre todo de la persuasión ciudadana de que hay que contribuir con él, ¿no? Es también una forma de gobernar, ¿no? Es una forma de gobernar con las élites a las cuales no solamente se les devuelven impuestos, como nos dicen todas las mañanas, ¿no? Sino que no se les cobra. Y la idea al final era de cuando decantas todos los datos, te das cuenta que a quién era más fácil cobrarle. Bueno, a las corporaciones que a los comerciantes. Y para eso había un argumento, ¿no? El capital en giro es el que hace la prosperidad de la economía. El capital amortizado es el que obstruye el flujo de la riqueza, ¿no? Pero detrás de este argumento, que es, digamos, válido, está el argumento también, por supuesto, de las capacidades del Estado, de las capacidades estatales para hacer valer un modelo de fiscalidad. Y aquí yo creo que por un lado hay una suerte de asombro respecto a la capacidad para levantar la información versus la capacidad para usarla como un instrumento de fiscalización, ¿no? Ahí hay un poco esa contradicción que yo diría habría que explicarla desde la época, no desde una visión contemporánea. Aún si lo que tenemos hoy día son también esas capacidades limitadas del Estado para extender la fiscalización, ¿no? Hay otras razones que lo explican, pero me parece que hay una larga tradición en donde el carácter político de los impuestos explica mucho la gobernanza del país. No sé si estamos de acuerdo en ello. Ok, sí. Gracias. Mira tu chat, Antonio, en la parte baja de tu pantalla. A Y ver. tienes preguntas, por favor. Sí. Chan. A ver. Javier Pérez Miller. Muy bien, muchas gracias, querido. Aquí el Club del Bigote dialoga. A ver. Javier Pérez Hiller nos pregunta, ¿cómo hacer efectivas las ideas liberales de la fiscalidad, de equidad, de justicia, de igualdad y al mismo tiempo persuadir a los actores? Esto es lo más interesante y completo de la exposición. Y en el caso del catastro es ejemplar. Conocer la riqueza de los ciudadanos, todos tienen que contribuir de acuerdo a la riqueza que poseen o que producen. Las resistencias vienen de los que están acostumbrados a no pagar o a pagar poco. ¿O qué es peor? ¿Hacerlos iguales a los demás cuando vienen de una sociedad diferenciada de castas? El problema es el tránsito de la sociedad de castas a la de iguales. Al menos ese es el pensamiento liberal. Sí, claro, Javier, estoy absolutamente de acuerdo con esta consideración. Había, digamos, había que reconstruirlo, ¿no? Había que ver ese itinerario, ¿no? Hay otro elemento que no mencioné, pero que es interesante, porque entre 24 y 26 se da el primer proceso de individualización, por lo menos nominal, de la propiedad de las comunidades indígenas. Ciertamente no tenemos la densidad, ¿no? Ni el peso político de las comunidades indígenas del centro-sur de México, pero fue interesante cómo se planteó el modelo, porque jurídicamente, y así se determinó en el Congreso y después en toda la documentación,
a los indios se les va a designar como los antes llamados indios, ¿no? Entonces, es una condición que, por supuesto, los indígenas registraron, no sé si registraron, pero lo registraron como una anécdota, porque no cambió eso. Pero había detrás de ese argumento liberal una idea: hacerse propietarios individuales y exclusivos, ¿no? Entonces, eso que se anuncia en 24 o 26 como un proyecto, por supuesto, demorará medio siglo para que cobre realidad. Quiero decir, hay un tiempo de la institucionalidad política que se está construyendo y un tiempo de la sociabilidad política que se está realizando, ¿no? Y por supuesto que eso que lo vemos en el caso de las comunidades indígenas, que bueno, le pusieran el nombre que le pusieran, ellos seguían pagando tributo, ¿no? Eran derechos de capitación. Entonces, también en ese nivel social lo que tenemos es una continuidad en las prácticas y una discontinuidad en la retórica. En las élites, absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Este experimento fracasó porque las élites fueron capaces de imponer, ¿no?, un modo de distribución asimétrica de las obligaciones fiscales sobre la ciudadanía, ¿no? Así es que, de acuerdo contigo en ello. Antonio Ibarra, te adelantaste. Giovanna Celaya Oye, había hecho una pregunta antes, por favor. no la veo. En el chat no la veo. En el chat, ¿cómo no? A las 18:18. 9, paso de Ok, la... te lo pongo, te lo recito. Mira, a ver, venga. Una pregunta en el tema de la distribución porcentual de capitales y contribuyentes en el registro de 1827. ¿Es posible saber cuántos contribuyentes representaban estos montos? ¿Cuántos propietarios existían en el giro urbano frente al rural? ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué nos puede decir eso de la distribución de propietarios? Esas son 3 preguntas. Muy bien. Sí, absolutamente, Giovanna. Los padrones, esa es una maravilla o sea, admite múltiples lecturas, ¿no? Primero porque están todos con nombre y apellido. No quiero decir que la información que se capturó sea estrictamente verdadera. Como vimos, son cálculos prudenciales, como si les decía en la época. Y en el cálculo prudencial entra esto que decía Javier, también la negociación. Pero sí, detalladamente están los nombres y las fincas a las que se hace referencia. Y esto es muy interesante para estudiar el mercado de fincas urbanas en la capital. Pero no solo, sino también en las capitales de todos los departamentos. Y las fincas rústicas están también definidas. Y es muy interesante porque en las fincas rústicas tú tienes como figuras, como actores de responsabilidad fiscal a los administradores o a los dueños. Y ahí tú puedes también ver qué parte de la propiedad rural era de absentistas, ¿no? De propietarios absentistas. ¿Qué parte formaba parte? Por ejemplo, en el catastro de lagos. El catastro de lagos es muy interesante porque nos va a reflejar esa estructura de la economía ranchera que caracterizó a esa región y que sigue siendo, digamos, la estructura más estable de los pequeños propietarios, ¿no? Y ahí la pequeña propiedad, bueno, en su momento, frente a las comunidades campesinas no era tan pequeña, pero bueno, estamos hablando de un conjunto de propietarios que constituyen un grupo social relativamente homogéneo, ¿no? Están, por supuesto, las grandes haciendas que lindan con Aguascalientes y Zacatecas, pero uno puede reconocer ese núcleo territorial, ¿no? Porque además está hecho por ayuntamientos. Entonces, sí, la información es extraordinariamente rica. Yo creo que es insólita esa información en la historia fiscal de México. Es insólita por lo temprano y es insólita por lo exhaustivo, ¿no? Así que admitiría precisamente ese tipo de lectura. Tengo una de Fernando Soria. No sé si respondo a esto, Giovanna, pero yo te invitaría incluso a que te asomaras, porque sería muy interesante si hay algo semejante para Jalapa, ¿no? Por ejemplo, hacer este contrapunto entre, claro, otros instrumentos, ¿no? Pero para ver mercados urbanos en la época, en la temprana república, podría ser un instrumento clave, incluso para dialogar con otras fuentes sobre la riqueza urbana y la riqueza rural. Bueno, Fernando Soria, según... ¿Leo la pregunta? Sí, ¿quieres? Ok,
Dice, tenemos pocos estudios de los padrones y censos no catastrales en el periodo previo a la instalación de los catastros. Al respecto, usted nos ha mencionado en esta ponencia en torno al proceso de elaboración de esas estadísticas para el caso de la entidad de Jalisco durante el primer federalismo. Mi primer interrogante de estas clasificaciones en corporaciones, rangos de capitales y clases, ¿podría usted localizar mujeres capitalistas en estos registros? Segunda, ¿podría ilustrarnos más de cómo operó la negociación por la asignación de las cuotas tributarias? Bueno, muy buena pregunta. Sí, efectivamente, hay mujeres, sobre todo en el mercado urbano, ¿no? Debe recordarse que, bueno, una práctica entre los comerciantes de la época por otros caminos, advertido, las viudas, por ejemplo, las viudas fueron importantes en el mercado de crédito para la economía regional, porque bueno, además de que ya no tenían al marido, tenían liquidez, ¿no? Entonces, esa era una ventaja doble. Pero una parte de esa liquidez que iba, digamos, a este mercado, hacían compañías con comerciantes para determinados negocios, y otra parte de esa riqueza iba bueno, es un patrón que todavía existe, ¿no? Al mercado inmobiliario. Eran dueñas de las accesorias o pequeñas casas, etcétera, etcétera. Entonces, hay también esa dimensión para hacer una lectura de cómo estaba distribuido por género la propiedad urbana. Más excepcional, yo no me encontré, porque trabajé lo de Guadalajara y y área contigua, menos mujeres hacendadas. Ahí sé de, por supuesto, de herederas que tenían haciendas, pero lo que tenían un administrador, ¿no? Ellas que residían en la ciudad tenían un administrador. La segunda pregunta, ¿cómo operó la asignación de las cuotas tributarias? Bueno, esto es interesante. Solo en algunos casos, cuando hay réplicas, uno puede ver el mecanismo, ¿no? ¿Quiénes replicaron? Bueno, fundamentalmente las corporaciones religiosas, ¿no? Las corporaciones religiosas apelaban a que la riqueza que tenían era una riqueza, digamos, un poco de cascarón, ¿no? Que tenían, sí, edificio, mobiliario, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay un largo expediente que también vale la pena que se vea sobre el Colegio de San Juan, ¿no? Incluso un registro de los gastos del Colegio de San Juan, que el Colegio de San Juan presenta al Congreso para decirles, miren, no tenemos con qué, ¿no? Nos están evaluando. Pero esa es una negociación, digamos, que pasa en un terreno alto, en un terreno de negociación con la clase política. Las otras son locales, y esa parte sería muy interesante, trabajar los archivos locales. Porque un poco como decía el doctor Jauregui, sí, bueno, yo le voy a cargar las pulgas al otro, ¿no? Porque es público y notorio que tiene más dinero que yo, y si yo estoy entre los ciudadanos honrados que está haciendo la medición, bueno, pues aprovecho para desquitarme, ¿no? Eso solo se podría ver a partir de los testimonios locales. Hay una serie de pequeños documentos que son quejas, que están anexos a la correspondencia que mandan los ayuntamientos. Incluso hay uno muy interesante, que es un conjunto de preguntas que le mandan al gobernador, perdón, a través del gobernador al Congreso, ¿no? De cómo debe aplicarse. Ahora, son preguntas que tienen un subtexto, ¿no? Y el subtexto es, hay distorsiones en la evaluación de la propiedad, ¿no? Santana coltaba las ventanas y las puertas, como nos ha explicado Luis Jauregui, ¿verdad? Porque de plano no podía entrar a las casas. Pero en una sociedad como esta, y sobre todo en ámbitos muy pequeños, hay una riqueza notabiliar, ¿no? O sea, como la canción que seguramente Luis conoce, Don Baldomero, pues todos saben quién es el hombre rico del pueblo, ¿no? Entonces, ese conocimiento público también hizo que se dirimieran algunas disputas tradicionales, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hay una conflictividad ahí. Ahora, reconstruirla en el conjunto del territorio, no he encontrado información suficiente, pero uno con perspicacia y algunos pequeños casos podría dibujar ese conflicto que subyace a la medición fiscal. Porque huelga decir, no hay ningún perito fiscal en ese momento. No existían. Nadie puede llamarse perito fiscal, ¿no? Y los hombres honrados del pueblo, ¿no? Pues
pues eran los hombres que tenían patrimonio, cultura y relaciones políticas. Educación. Sí. ¿No? Es un elemento de discriminación, evidentemente. Y eso hace que también las subjetividades políticas influyan en la medición. Bueno, no sé si con ello respondo, pero hay otro tema de investigación interesante. Andrés Calderón dice, ¿no era el censo Revillagigedo un antecedente a esta estadística exhaustiva y empezaron a conocer el patrimonio de los individuos y corporaciones? ¿Qué se conserva este censo para Jalisco? Sí, el censo de Revillagigedo ha sido importante sobre todo para conocer algo que en su momento trabajó Mariluz Ayala, que es cómo se organizaba la familia extensa de las élites, ¿no? Como ustedes saben, era un censo que tenía dos fines, ¿no? Uno militar y otro fiscal, ¿no? Y había, como en todo censo de ese tipo, excepciones, ¿no? Quienes estaban exentos del servicio militar, ¿no? Quienes lograban. Ahí los comerciantes lo que hicieron fue su propio batallón, ¿no? Y entonces ese batallón de comerciantes se actuaba, todos los juniors ya no estaban en el censo, sino estaban en el batallón porque tenían ese privilegio de excepción. Pero el censo fue importante también para la topografía social del ámbito urbano. Sin embargo, no tiene la información sobre la propiedad del patrimonio y la riqueza que tiene este documento, ¿no? Es de otra naturaleza. Pero si uno conecta, ¿no? Recientemente Jesús Gómez Serrano publicó un artículo con esta información para buscar a los españoles, ¿no? Creo que se ha buscado más a las élites en ese tipo de censos que a grupos sociales amplios. Yo digo, esta información, si uno conecta el de Revillagigedo, porque están nombres y apellidos, con va a ser interesante. Claro, hay también un relevo generacional, ¿no? Es de 94, ¿no? Luis, si mal no recuerdo. Entre 94 y 825, pues hay una generación, ¿no? Y entre los que se quedaron en la guerra, se fueron, qué sé yo, bueno, todos uno tiene más dificultades para hacer una asociación. Pero hay padrones locales, hay padrones por barrio en Guadalajara, sobre todo los barrios que son los barrios centrales, que era donde vivían cívitas, digamos, de Guadalajara, las élites y las clases más o menos cercanas, próximas, esos círculos concéntricos que se veían en la traza urbana. Están los padrones de indios de Mezquitán, Mexicalcingo y Analco, pero digamos, para establecer una relación con este catastro, lo de Noriega pues son números muy agregados. Yo creo que tendríamos que hacer un trabajo casi de parroquia, ¿no? Pero se pueden hacer reconstrucciones de familias. Digo, eso fue lo que hizo Mariluz, una reconstrucción de la familia extensa, y vio cómo los comerciantes tenían una familia extensa que servía para los negocios y que tenían una red de servicios, una red de socios, una red de parientes centenados, etcétera, ¿no? Que constituían el universo familiar de los negocios de un comerciante característico de la ciudad a fines del siglo XVIII. Entonces, sí admitiría un tipo de investigación como lo que le preocupa a Andrés Calderón. Así es que yo diría, hay que usar este instrumento. Hay que usar este catastro, más allá de lo estrictamente fiscal. Gracias. Yo no veo otro más en el chat de acá. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? O que calle para siempre. O que calle para siempre. No, un epílogo a esta discusión. El archivo del Congreso del Estado de Jalisco está clausurado por un litigio temporalmente. Bueno, ya van 3 años, toda la pandemia, etcétera. Yo quisiera llamar la atención a partir de aquí a la importancia que este acervo tiene para la historia, no solamente regional, sino para la historia política de la Primera República. Que formando parte del Sistema Nacional de Archivos, el Archivo General de la Nación haga un esfuerzo para garantizar la continuidad, el acceso y la preservación de este acervo, que es muy importante. También recomendaría que para quienes están interesados en todo este debate político, se acerquen a la página del Congreso del Estado de Jalisco. Ahí hay una
una pestaña que nos lleva a los libros que en su momento digitalizó la doctora Ana María de la O, cuando estuvo al frente del archivo, en un gran trabajo de organización del archivo, y que está disponible, está en línea, ¿no? Están en línea no solamente las constituciones, sino los debates y mucha documentación menuda que nos permite entrarle al diente a esto. Los padrones, desafortunadamente no, los padrones de capitalistas, a mí me parece que podría ser una asignatura pendiente contar con esta información en línea, digitalizada, y entonces admitiría estas múltiples lecturas que a ustedes les han inquietado. Yo he hecho solo una, que tiene que ver con lo que me pidió Luis y José Antonio, pero el archivo da para mucho. Y ojalá que pronto el archivo esté disponible y podamos tener un acceso presencial y en línea a ese acervo que considero uno de los más importantes para entender la política en la Primera República. Y a lo largo del 19, porque tiene una colección de documentos muy valiosos. Así es que a la vez que quiero agradecer la posibilidad que se me concedió para acceder al archivo y elaborar este trabajo, pues llamarles la atención sobre la importancia de ese archivo. Yo creo que los historiadores podemos hacer algo para que los acervos sean un bien público, ¿no? Ciertamente. Muchas gracias, Antonio. Y, no, de nada. Y me sumo a tu llamado, a tu exhorto de que se solucione ese problema, porque pues es nuestra materia prima y no podemos generar conocimiento nuevo si no tenemos acceso a los documentos que nos ayudan a hacer un análisis más preciso del pasado y que nos puede permitir entender mejor nuestro presente. Te agradezco nuevamente, agradezco a todos los asistentes, colegas, alumnos y la gente que está en Facebook por esta cuarta conferencia de este coloquio, sobre la historia fiscal en México, y los invito a nuestra próxima fecha, que es el 2 de marzo, a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde, perdón, el miércoles 2 de marzo, a las 5 de la tarde, en donde Carlos de Jesús Becerril Hernández nos va a presentar un trabajo que lleva por título Dos remedios para un mismo problema: el juicio de amparo en materia fiscal y el juicio contencioso administrativo tributario 1847-1936. Los invito verdaderamente a que vean a que escuchen esta ponencia, porque ese fue uno de los caminos por los cuales México logró resolver una parte, no toda, de su problemática fiscal en el siglo XIX. Bueno, les agradezco todo, agradezco a la Academia Mexicana de la Historia, a Yasmín, a Adolfo, su apoyo, y los espero la semana que viene. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego, compañeros. Adiós. Un gusto.